Hola Teletubbies, bienvenidos a tu canal, Matemáticas a la Carta. Hoy estudiaremos algo tan básico llamado la hoja de borrador. Así como habíamos visto en otro video que se necesitaba mesa para estudiar, tienes que verlo. Ahora hablaremos de la hoja de borrador. Para estudiar matemáticas hay que estudiar escribiendo. Espero que a estas alturas sí sepan escribir. Y para escribir se hace necesario lápiz y papel. En el caso del estudio de las matemáticas se necesitan varios papeles, entre otros la hoja de borrador, la cual hablaremos aquí. ¿Por qué es tan importante la hoja de borrador? La hoja de borrador es una hoja que se bota en la basura al final de cada sesión o al final de cada estudio. ¿Cuántas veces nos han dejado trabajos innumerables y después terminan todos en la propia basura? Es importante recordarte que ese tipo de trabajos, generalmente como lo muestro aquí, solamente se ocupa de una hoja y el otro lado está perfectamente blanco. De tal forma que si tú tienes muchas hojas de esta naturaleza, puedes ocupar perfectamente en el otro lado lo que hemos estado llamando ahorita como la hoja de borrador. ¿Por qué la hoja de borrador? Porque te das cuenta que aquí ya tenemos la parte en blanco donde podrás escribir perfectamente. Es decir, en la hoja de borrador escribimos todo aquello que se nos pueda ocurrir o los primeros intentos para resolver un problema. Por ejemplo, si estoy resolviendo, yo sé que no se alcanza a ver ahorita, lo vamos a ir viendo con calma, pero si estoy resolviendo el binomio al cuadrado y la regla me dice que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el último al cuadrado, o será el binomio al cuadrado es 2 veces un binomio, o será el resultado del producto A más B por A más B. Cualquiera que sea el procedimiento, es importante tener diferentes hojas de borrador, porque existe esta técnica que cuando tú ya llevas el concepto a la hoja, es importante que cuando el concepto haya quedado perfectamente claro, tú procedas a hacer lo siguiente. Y ahora sí, a la basura. ¿Por qué es importante esta técnica? Porque a veces cuando resolvemos algún ejemplo, borramos y borramos y borramos y volvemos a borrar y el resultado sigue siendo fatal. ¿Por qué? Porque ahora el procedimiento ya no se lleva tanto en la mente, sino se lleva en la hoja que repetimos y repetimos el error. Por tanto, para vaciar el cerebro, para poner la mente en blanco otra vez y volver a comenzar el ejemplo, es necesario resolverlo. Y si aún así hubo dudas o no quedé satisfecho, es importante volver a la hoja de borrador, que es diferente a los apuntes de clase, y tirarlo a la basura. La hoja de borrador es en particular los conceptos involucrados que empezamos a entender y algunos ejemplos que de alguna u otra manera vamos intentando resolver todavía con la ayuda del libro o con la ayuda de los apuntes. Es importante entender que debes de tener sin fin de hojas de borrador. ¿Por qué? Porque es importante adelantarte de una vez que como no conocemos todavía ningún proceso de ósmosis en el conocimiento de matemáticas y de ninguna ciencia, es importante que tú
estés preparado para una larga batalla de ejemplos y de ejercicios. ¿Cuántos ejemplos tendrás que hacer? ¿Cuántos ejercicios tendrás que realizar? Todo depende de las ganas que tengas para aprender. Eso sí, es importante que debes estar preparado mentalmente para hacer muchos, muchos, muchos y muchos ejercicios. ¿Cuántos? Hasta que empieces y domines completamente el tema que estás estudiando. Ahí nos encontramos con otro problema muy grave en los estudiantes. No es que seas un bruto, como ya te lo he mencionado, o que seas un burro, como ya también lo he referido. Realmente no es así. Aquí se requiere un trabajo duro y constante para aprender matemáticas. Tendrás que realizar y llenar cuantas hojas de borrador sean necesarias, reitero, hasta que el tema quede perfectamente dominado. Tendrás que realizar 100 ejercicios, 200, 300, 400. Realmente no lo sabemos. Pero sí es importante que empieces a entender que necesitas muchas hojas de borrador porque tendrás que hacer y volver a hacer cuantos ejemplos y ejercicios sean necesarios para que el concepto no se te vuelva a olvidar. ¿Por qué? Porque en los conceptos matemáticos los discursos son en general encadenamientos de afirmaciones y procesos mentales que en cada instante te llevan un desarrollo para llegar a un resultado. Es gracias, escúchalo bien, es gracias a la hoja de borrador que nosotros podemos identificar los conceptos y claves y trucos y técnicas que al no estar explicados a veces en el texto o en los apuntes y aún en la misma clase, dificultan su comprensión. Reitero, es gracias a la hoja de borrador que nosotros podemos identificar los conceptos, claves y los trucos y técnicas que al no estar explícitos en el texto nos dificultan su comprensión. Así que a partir de ahora ya tenemos dos elementos claves: mesa y hoja de borrador, tan importantes para poder entender los primeros conceptos matemáticos.